siguiente invitado es el expresidente de APEDE y abogado laboralista Juan Gabriel González. Como siempre, un placer recibirte. Feliz año. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la audiencia y radioescuchas. Feliz de estar aquí y hablar un poquito de salario mínimo. Hablar un poco de salario mínimo porque es un salario mínimo que ha dejado descontentos tanto a la parte laboral como a la parte empresarial. Es decir, no ha convencido a nadie. Hablaba hace un momento con la asesora del Ministerio de Trabajo y me decía, bueno, hay excepciones porque, por ejemplo, tienes el caso bananero donde hubo un incremento del salario mínimo del 13%. Sí, mira, te voy a dar mi opinión, Fernando. Y Cristel hizo un muy buen resumen, muy claro de de todos los rubros donde se dio ajuste de salario mínimo. Vamos a ver, te voy a dar un detalle para que veas que realmente la parte patronal no debe estar del todo tan descontenta. Vamos a ver, ¿qué tipo de empresas tuvieron ajustes? Clínicas de salud y hospitales. Las principales clínicas de salud y hospitales tienen, las más importantes del país, que generan más empleo, tienen convención colectiva, tienen sindicatos. Y ellos tienen salarios mínimos muy Muy superiores superiores a eso. a los que aquí fijados, sí. Por ejemplo, ¿quién más? La construcción. La construcción subió un 1%. La convención colectiva más atractiva, me atrevería a decir yo, en el país, y quizás una de las más importantes, es la convención Capac-Suntra, que en este momento se está negociando. Sufrió un incremento de 1%. Eso es nada, puesto que el salario mínimo de un peón hoy en día es 4.23 por hora, si no me equivoco. Con este ajuste queda en 3.24, es decir, prácticamente el salario mínimo Capac-Suntra es de $1 superior a lo fijado en el gobierno nacional. Así que no hay afectación en ese sentido. Otras empresas, gas, empresas distribuidoras de gas y electricidad, las principales distribuidoras de energía eléctrica y las dos empresas más importantes de gas del país tienen convenciones colectivas y tienen salarios mínimos muy superiores al fijado por el gobierno nacional. Las minas, en la minería más importante que tenemos al norte de Coclé, en la provincia de Colón y Coclé, tiene convención colectiva tanto ella como el resto de los terceros que le brindan servicios. Así que desde ese punto de vista, pareciera, ojo, no soy economista, te hablo como abogado laboralista, pienso que no hay mayor afectación en este tipo de actividades. Habría que preguntar en lo que es agricultura, ganadería y caza y silvicultura, estos ajustes de 1.5 si realmente son significativos. No parecieran serlo. Hay un caso muy sui generis que me llamó la atención que Cristel lo explicó. Hay un ajuste de 13% en la actividad bananera, pero entiendo que es un compromiso que tenía el gobierno nacional con los sindicatos que están en Changuinola principalmente, que ya venía de años atrás y que el presidente y la ministra de Trabajo tenían que honrarlo y lo honraron con ese 13% de ajuste. Pero el resto son ajustes entre el 1.5 y el 2%. Así que los ajustes realmente no son tan altos. Te voy a dar otro ejemplo comparativo, porque hay que hacer las comparaciones. Con el presidente Martinelli, a él le tocó hacer 3 ajustes. Uno fue de 16% en el 2007, en el 2010 de 15%, en el 2013 de 13%. Él tenía obviamente una película totalmente distinta Claro, en ese es otra entonces. cosa. Luego con el presidente Varela le tocó hacer 2 ajustes. En el 2015 de 8.5% y en el 17 de 6.5%. Otra película distinta. Obviamente la economía no estaba al mismo nivel que estaba con la administración Martinelli. Luego, con la administración del presidente Torciso, a él le van a tocar 3 ajustes. Ya él hizo uno en el 19, que bueno, a finales del 19, que correspondió para el 20, de 3.3%, y ahora este para el 22, que es si acaso 1.5%. Luego le tocará al presidente Cortizo hacer un último ajuste en el 24. O sea que se ha visto cómo ha bajado el salario mínimo notablemente. Sin embargo, pienso yo, te insisto, que realmente estos ajustes no fueron tan apreciables o considerables, que no veo mayor afectación de la empresa privada en este sentido. Hay que resaltar lo que bien dijo Cristel Lauso, la asesora del Mitradel. Hay actividades que no se tocaron. Comercio al por menor genera mucho fuente de trabajo
esa actividad no tuvo salario mínimo. Y los principales supermercados del país tienen convenciones colectivas y tienen salarios mínimos posiblemente muy superiores al mínimo legal. ¿Qué otro tipo de actividades no sufrió? Los transportes tampoco se vio afectada. O sea, hay un número importante de actividades que quedaron prácticamente, como se dice coloquialmente, tabla, iguales, y tendrán que esperar hasta el 24. Posiblemente esos trabajadores con el mínimo legal sí tengan una queja de qué hacer frente al respecto. Pero hay una realidad, la economía como está y la tasa de desempleo está para preservar trabajo, conservar trabajo y no imponer más cargas. Si impones más cargas, Fernando, ¿qué ocurre? La gente se va a la informalidad. El empresario y el propio trabajador va a la informalidad. No hay cargas sociales, no hay 13º mes, no hay pago de seguro social, etcétera, etcétera. Así que dentro de todo esto es un análisis de lo que he visto comparativamente en los últimos 3 periodos presidenciales de lo que ha dado el salario mínimo y realmente no lo veo tan crítico para el sector privado. Es mi opinión muy personal. ¿Cuánto se sabe cuál es el porcentaje de la fuerza laboral panameña que gana salario mínimo? Mira, no la tengo, te mentiría, no la tengo a mano, pero sí te puedo decir que hay en el comercio al por menor es donde más ves el salario mínimo. Tú no lo ves tanto en construcción. En el comercio, que genera mucho empleo, hay una tasa importante de salario mínimo, al igual que en los restaurantes. Aquí hay un número importante de restaurantes que, bueno, sufrieron afectaciones ahora con motivo de la pandemia, pero se generan bastantes empleos tanto en comercio al por menor, restaurantes, supermercados, o sea, los empleadores más grandes del país, posiblemente del sector privado, posiblemente estén en esos sectores, además de la construcción. Así que sí hay un número apreciable en esos rubros y en especial el comercio al por menor que pueden tener algún tipo de desagrado posiblemente en que no se le dio algún tipo de ajuste salarial. Pero te insisto, si ponemos las tasas muy altas, Claro. tanto impositivas, salariales, de seguridad social, se tiende a la informalidad. Y es una preocupación genuina que tenemos varios laboralistas, economistas, expertos en empleo, donde señalan que si nos vamos o brillamos así, tú que vienes de Europa y que tienes mucha relación con Europa, ves que prácticamente a nivel mundial y especialmente Europa, la gente va a la informalidad. No únicamente por este tema de modernización de nuevas tendencias que hay, tipo Uber, tantas plataformas digitales, Airbnb, que todas estas cosas te van orillando a que menos regularización, regular menos esas actividades empresariales, sino que también al tener exceso de trabas legales, por así decirlo, se orilla a una informalidad donde nadie paga impuestos, nadie paga seguridad social y entonces va generando una bola de nieve que entonces cómo la controlamos. Claro. Y también en realidad los muchachos hoy en día, ¿no? Tú que tienes muchachos jóvenes, yo también, tienden a pensar, yo no quiero trabajar para nadie, yo quiero ser un propio empresario, un pequeño empresario. Entonces esto también te va orillando a una especie de informalidad que al final no es bueno. Pero es que no solamente, sino, es decir, tú acabas de hablar y yo le preguntaba al director de ingresos hace unos minutos, es decir, ¿cómo tasar tantas dinero de la economía digital que queda, pues, ¿a quién le tasas? ¿A la persona que lo presta aquí, al servidor Claro. que está en otro lugar? Es decir, ¿cómo se regula el salario mínimo a alguien que es chofer en Uber o que es repartidor en Apetito o en cualquiera de estas plataformas? Es decir, ya las relaciones laborales están sufriendo tal grado de cambio tan radical que ¿cómo la tasas? ¿O cómo se define Claro, una relación laboral? claro, y Fernando, viene lo que se ve en otros países. Aquí en Panamá, el trabajador autónomo que le llaman en España, al que conduce Uber, al que atiende un Airbnb, al que, como tú lo dijiste, un Globo, un Apetito 24, en nuestro país no es considerado como un trabajador. No es Y con... demanda las posibilidades de que él gane, no es considerado como un trabajador formal. No lo es. En otros países, estados de Estados Unidos, valga la redundancia, California, sí se ha considerado de que el que maneja Uber es trabajador. En España, en Colombia, hay regulaciones apreciables en materia de trabajadores autónomos, donde dicen,
son autotrabajador y ellos pagan una serie de impuestos y demás y tienen ciertos beneficios. Este es un problema de Uber a nivel global, donde en otros países dicen están totalmente desprotegidos, están totalmente desregularizados, no lo cubre seguridad social, no tienen decimotercer mes, no tienen derecho a vacaciones. Hay legislaciones que lo han cubierto o no, y creo que tarde o temprano Panamá, de una u otra forma, va con la jurisprudencia o con las decisiones de los Claro. tribunales o a través de regularización se va a tener que tener algún tipo, que lo intentamos aquí hacer con Uber, no sé en qué quedó hace unos años atrás cuando los taxistas estaban sumamente molestos al respecto, pero son tendencias reales que no puedes evitar, porque el mundo va hacia allá. Y cada día tú puedes trabajar desde Europa a Norteamérica, Sudamérica, el Caribe, a través de esto. Sí, Teletrabajo cada día es más tendiente. El tema es dos problemas. Ese trabajador no tiene cobertura de seguridad social, no paga impuestos posiblemente, y el tercero, no menos importante, es cuando se jubile, ¿dónde se va a jubilar? ¿dónde se va a jubilar? En Panamá, en España, en Colombia, en California. ¿A qué sistema de pensión de vejez va a acceder? Este es un tema importante que no es solo legal, laboral, sino también social. Bueno, lo cual va a dar mucho que hablar en los próximos años, Juan Gabriel. Tú no Sin entonces duda. no prevén que este aumento del salario mínimo pueda ser un multiplicador de la inflación. A mi juicio no, insisto, no soy economista, pero desde el punto de vista eh, de las empresas que tuvieron afectaciones, te repito, la mayoría tienen convenios colectivos y salarios por encima de este decreto número 74 del 31 de diciembre del año pasado. No veo mayor afectación, salvo había que preguntar sectores puntuales, como el agro, si realmente ellos tienen algún tipo de afectación en ese sentido. Claro. Pero a grosso modo no veo mayor afectación, puesto que los ajustes fueron entre el 1% y 2%, salvo las bananeras, que al parecer tenían ya un acuerdo eh, pactado entre el gobierno nacional y los sindicatos en que este año iba a ser un ajuste apreciable de 13%. Bueno, don Juan Gabriel González, como siempre un placer tenerte. Feliz año para ti, los tuyos. Y gracias. Igual, Fernando, fuerte abrazo. Igual.